It is a very special day in the Christian church, and it is for me an honor to share a sermon about this important topic of unnecessary reformation. Hoy es un día muy importante en la vida de la iglesia cristiana, y para mí es un honor compartirle el tópico una reforma necesaria. Please allow me to read the scripture this morning for you, which is one in the book of Habakkuk, chapter 2, verse 4, and Romans 1:17. So the first one, it says, "Behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith." And Romans 1:17, "For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Remember, we're talking about a necessary reformation. Please allow me to read the scripture in Spanish. El libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice, "He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá." And then, en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, dice, "Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá." Palabra de Dios para el pueblo de Dios. This is God's word for the people of God. Please think about this important biblical reflection this morning. Let's start talking about what was happening in the Middle Ages. Empecemos hablando de lo que estaba pasando en la época medieval. This age brought a tremendous flood of false teachings into the church. Esta época trajo una inundación de enseñanzas falsas en la iglesia. The Pope had risen to a level of authority where he had basically been worshipped. El Papa había sido llevado a un nivel de autoridad en donde práctica y básicamente él estaba siendo adorado. The Church of Rome had risen to a position of almost absolute power, and along with that power came severe corruption. La Iglesia de Roma se había levantado a una posición de un poder absoluto, y junto con ese poder vino una corrupción severa dentro de la Iglesia. There were dissident groups which had attempted to stand against Rome. Hubo ciertos grupos disidentes los cuales intentaron levantarse en contra de Roma. And this is called the morning star of the Reformation, lo que conocemos como el movimiento, la estrella, el lucero de la mañana de la Reforma. 150 years before the Reformation, John Wycliffe was the leading theologian at Oxford, an important university in England. 150 años antes de la Reforma, John Wycliffe fue el teólogo más importante en la Universidad de Oxford, universidad muy importante en Inglaterra. His knowledge of the scripture made apparent to him the failures of the Roman Church. El conocimiento que él adquirió de las escrituras le hizo darse cuenta de las fallas que había en la iglesia romana. He began teaching again, y empezó con su pasión, con su corazón, a enseñar en contra de esas enseñanzas. This let him be forced out of his teaching position in Oxford. Esto provocó que se le expulsara, que se le quitara su posición como maestro en la Universidad de Oxford. At Lutherworth, he worked on translating the Bible into the common English tongue. En Lutherworth, él trabajó en la traducción de la Biblia hacia la lengua, hacia el idioma común del inglés. Many priests in that time did not know Latin, and yet the scripture was only printed in Latin. Es importante notar que muchos sacerdotes no conocían el latín. Sin embargo, las escrituras solamente estaban impresas en latín. Because of this, there was widespread ignorance in the church. Debido a esta falta de escrituras en el idioma común de la gente, la ignorancia era un problema muy común en la iglesia. Wycliffe desired to see the people know the scriptures. Wycliffe quería que la gente
quería ver a la gente que entendiera y recibiera el mensaje directo de la Biblia. Wycliffe died in the church during worship on New Year's Eve in 1384. Juan Wycliffe murió en la iglesia en el tiempo de adoración en las vísperas del año nuevo de 1384. Years later, the Council of Constance would condemn him as a heretic, and as a result, his bones were exhumed and buried. Años después, el Concilio de Constanza lo condenó como herético, como hereje, y como resultado de eso, sus huesos fueron exhumados y quemados. His ashes were cast into the river Styx, y sus cenizas fueron arrojadas hacia el río Styx. Please allow me to talk a little bit about the goose was good. Permítame hablarle del ganso que fue cocinado. John Hus was a preacher in the Church of the Holy Infant of Bethlehem in Prague. Juan Hus era un predicador en la iglesia de los santos niños de Belén en Praga. He was influenced by John Wycliffe. It led him to long for a reformation in the church. Él fue fuertemente influido por las enseñanzas de Juan Wycliffe, y esto despertó en él un sentimiento y un deseo tremendo por ver una reforma en la iglesia. Because of his preaching, Prague was put under a ban of the church. Debido a la predicación de Hus, Praga fue puesto como una prohibición, bajo una prohibición en la iglesia. So, no religious services could be held there. Así que no se permitían tener servicios religiosos allí. This means no wedding, no last rite, nothing. Esto significa no bodas, no últimos ritos, nada religioso. These were all considered necessary by the people, so they demanded he leave. Estos fueron considerados ritos muy importantes para toda la gente, así que ellos le exigieron que se fuera. He was finally forced to face the Council of Constance in 1414. Él finalmente fue obligado a enfrentar el Concilio de Constanza en el año de 1414. He was promised a safe conduct by the Emperor Sigismund, which means he had legal protection from punishment. A él se le prometió un salvoconducto por el emperador Segismundo, lo cual significaba que él tenía protección legal para no ser castigado. The leader demanded that the heretic was not worthy of self-confidence, and they pushed for his execution. Los líderes exigieron y demandaron que un hereje no era digno de un salvoconducto, así que presionaron para su ejecución. The name Hus means goose, and it was a common nickname for him. El nombre Hus, el apellido en este caso de John, significa ganso, y era un nombre apropiado con el cual lo conocían a John Hus. As it was by fire that he was executed, ya que fue él ejecutado por fuego en la hoguera, fue consumido. While he was dying, his son cried, "The Son of the living God, have mercy on me." Juan Hus fue quemado en la hoguera, y mientras él era ejecutado, murió cantando, "Cristo, el Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí." Now let's talk about the magisterial reforms. Hablemos un poquito acerca de los reformadores magisteriales. The term magisterial reforms refer to movements within the Reformation which were supported by magistrate or ruling authorities. El término reformadores magisteriales se refiere a movimientos dentro de la iglesia, dentro de la reforma, los cuales fueron apoyados por magistrados o autoridades de gobierno. The three which maintained this title are Martin Luther, Calvin, and Ulrich Zwingli. John Calvin and Ulrich Zwingli. Los tres principales que mantienen el título son Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwingli. Keep in mind that the magistrate is a teacher. Por favor, mantenga en mente
que un magistrado es un maestro. Martin Luther King. I'm not going to talk this time only about Martin Luther King. Esta ocasión solo quiero hablar acerca de Martin Luther. Luther is the one who was primarily responsible for Protestant Reformation. Lutero es el principal responsable de la reforma protestante. Yet, Luther is in a line of men who had already been created upheaval within the church because of this teaching. Sin embargo, Lutero es solo un hombre en una línea de hombres que estuvieron creando revueltas dentro de la iglesia debido a las enseñanzas de la escritura que eran tan necesarias conocer. The posting of his famous 95 Theses would make the scourge of the church. La posición o el clavar sus famosas 95 tesis fueron la llama que empezó a lastimar, la espina que empezó a lastimar la iglesia. It's interesting to note that Luther never decided to be a revolutionary. Es importante notar que Martín Lutero nunca deseó, nunca quiso ser un revolucionario. Yet, God had other plans. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Luther's repudiation of the self-indulgence. Let me talk a little bit about this repudiation. Déjenme hablar un poquito acerca del repudio de Martín Lutero sobre la venta de las indulgencias. John Tetzel was given the task of raising money for the building of St. Peter's Basilica in Rome. A Juan Tetzel se le dio la tarea de levantar dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. He was good at it. So this was his plan. As soon as the gold in the casket rings, the rescue soul to heaven spread. Él era muy bueno en la venta de las indulgencias. Y esto era normalmente la forma con el cual hacía su venta. Tan pronto como la moneda caiga en el fondo de este bote, las almas son rescatadas y llegan al cielo. There were certainly others within the Reformation who should be mentioned. Hubo otros dentro del movimiento de la Reforma que sin duda deben ser mencionados. The radical reformers known as the Anabaptists were very influential in their work, still survive today in the Mennonite movement. Los reformadores radicales conocidos como los anabaptistas fueron muy influyentes y su trabajo todavía sobrevive en el movimiento menonita. This was a tremendous time of revival in the history of the church. Este fue un tiempo de tremendo avivamiento en la historia de la iglesia. Many people gave their very life for their belief in Reformation teaching. Mucha gente dio sus vidas por sus creencias en las enseñanzas de la Reforma. And to them, we owe a debt of gratitude. Y para ellos, nosotros tenemos una gran deuda de gratitud. The doctrine of the Reformation can be summarized by what we call the battle cries. La doctrina de la Reforma pueden ser sumarizadas por lo que nosotros llamamos el grito, el clamor de la batalla. It is called the 5 solas of the Reformation. Es llamado como las 5 solas de la Reforma. The first one is sola gratia, which means grace alone. This is the teaching that salvation is totally an act of grace. La primera es sola gracia, que significa solo gracia. Y esta es la enseñanza que enfatiza que la salvación es un acto de gracia absoluto. In that time, salvation could be purchased through indulgences and priestly blessing. En ese tiempo, la salvación podría ser comprada a través de indulgencias y bendiciones sacerdotales. The reformers rejected this, knowing that salvation is through the sufficient grace of God. Y los reformadores rechazaron esta doctrina porque ellos sabían que la salvación es solo a través de la gracia suficiente de Dios. The next sola is sola fide, which means only by faith. La siguiente sola es sola fide, que significa solo por fe. Man is justified before God by faith alone. El hombre es justificado delante de Dios solo por fe. This relies on the fact that God's salvation was a gift.
and not something someone earned. Esto descansa en el hecho de que la salvación de Dios es un regalo, es un don, y no algo que alguien gana o conquista. Martin Luther claimed that this was the article upon which the church stands or falls. Martín Lutero reclamó que esta era el artículo sobre el cual la iglesia se levanta o cae. The third sola is solus Christus, which means Christ alone. El tercer sola es solus Christus, que significa solo Cristo. Salvation is found in Jesus Christ alone. La salvación se encuentra o se fundamenta solo en Cristo. The University of Virginia made a survey and it found out that 35% of evangelical seminarians deny that faith in Christ is absolutely necessary. La Universidad de Virginia hizo un estudio y en el que encontró que el 35% de los seminarios evangélicos niegan que la fe en Cristo sea absolutamente necesaria. Reformed theology is based on the foundation stone of salvation being in Jesus Christ alone. La teología reformada se basa en la piedra fundamental de la salvación, en la cual solo Cristo es ese fundamento. No one is good in and of themselves. Everyone needs a Savior, and Jesus Christ is the only Savior. Nadie es bueno suficiente por sí mismo. Todo mundo necesita un Salvador, y Jesucristo es el único Salvador. The fourth sola is sola scriptura, which means only the Bible. La cuarta sola es sola scriptura, que significa solo la Biblia. The Holy Scripture is our sole infallible rule for faith and practice. La Santa Escritura es nuestra regla infalible para fe y práctica. God is not only described, but His holy will and plan are laid out for people to read and understand. Dios no solo es escrito en la Biblia, sino que su santa voluntad y su plan son puestos al alcance de la gente para que la lea y la entienda. It is the word of God, es la palabra de Dios. The fifth sola is soli Deo gloria, to God, to glory, the glory of God alone. La quinta sola es soli Deo gloria, que significa la gloria solo de Dios. Glory is to be ascribed to God alone. La gloria se le debe dar solamente a Dios. This was one of the most profound statements of the Reformation. Este fue uno de los más profundos de doctrina de la Reforma. We should not glorify the Pope, the bishop, or the priest. Nosotros no debemos glorificar al Papa, o a los obispos, o a los sacerdotes. God alone receives all glory for creating us and for saving us. Solo Dios recibe toda la gloria por crearnos y por salvarnos. The Reformed believers understand that any goodness we have is because of God's Holy Spirit, that God receives the glory even when we do good works. Los creyentes reformados entienden que toda bondad que nosotros tenemos es debido al Santo Espíritu de Dios. Así que Dios recibe la gloria, aun cuando nosotros hagamos cosas buenas. We never deserve to be praised. Nosotros nunca merecemos ser alabados. God alone is worthy to be praised. Solo Dios es digno de ser alabado. My conclusion, it says, the Reformation was an attempt to return to Scripture. So, la conclusión de que la reforma fue un intento para regresar a las Escrituras. It encompasses a biblical understanding of the nature of God, the nature of man, salvation, sanctification, glorification, church life, ethics, and Christian living. La reforma abraza un entendimiento bíblico adecuado de la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, la salvación, la santificación, la glorificación, la vida de la iglesia, la ética y el vivir cristiano. It includes a proper understanding of all of the scripture. Y la reforma incluye un entendimiento apropiado de todas las escrituras.
And it begins with an affirmation of the 5 solas. Y empieza con una afirmación, una contundente afirmación de las 5 solas. In them are contained great doctrinal truths which are worth fighting for. En ellas se contiene verdades doctrinales impresionantes, las cuales vale la pena pelear por ellas. This, brothers and sisters, this is the word of God for the people of God. I'm so glad being able to share this important message to you from God, to you, and for me. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.